a ir viendo nuestro código procesal civil, pues que el estudiante conozca e identifique las clases de providencias cautelares. Entonces, veamos, ¿qué les puse acá? Les hice un pequeño cuadrito, el proceso cautelar, vamos a ver dos, proceso cautelar y las medidas de garantía. Entonces, tenemos que el proceso cautelar, y se los puse ahí. Cautelar, ¿qué es? Cautelar significa prevenir, precaver, atendiendo al carácter provisorio y asegurativo de las mismas. Entonces, definitivamente que es una medida específicamente que tiene nuestro código. Estamos viendo todas aquellas sustanciaciones que me van a servir para poder iniciar un proceso. Lamento decirles que todavía no vamos a ver el memorial de demanda. Si nos da tiempo, aquí sí ya tengo un memorial porque ya la otra semana vamos a ir empezando. No quiere decir que todo esto no sea, todo esto es introductorio. Todas estas son cuestiones que debo analizar previo a presentar mi memorial de demanda. O sea, maestrantes, todo esto tiene sentido, ¿sí? Son cuestiones que como abogados debemos tener saber, conocer previo a iniciar un memorial de demanda. Todo lo que hemos visto jurisdicción, hemos visto competencia, hemos visto quiénes son los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque todo eso son cuestiones que debo saber antes, ante quién voy a presentar el documento, quiénes son las partes involucradas en un proceso que voy a llevar, si hay o no materia. Hemos visto que si es una cuestión ajena a derecho, pues civil, obviamente, pues hay otras instancias como derecho penal, laboral, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en las cuestiones civiles. Entonces, todas estas cuestiones son previas a poder iniciar ya con el memorial de demanda. Entonces, veamos. Entonces, ahí les puse que cautelar significa prevenir, precaver, atendiendo al carácter provisorio y asegurativo de las mismas. Necesitamos que nuestro proceso tenga éxito, y para que pueda tener éxito mi proceso, necesito ver este proceso cautelar. ¿Cómo le vamos a denominar? Según el libro que utilicemos, aquí sí tenemos una gran variedad. En este curso, gracias a Dios, aquí sí tenemos muchos autores que escriben sobre procesal civil. Tenemos un montón. Entonces, dependiendo el autor que nosotros decidamos utilizar, pues así va a ser el nombre que tenga. Se va a dar cuenta que tiene bastantes, pero de todas maneras, ellos siempre se van a enfatizar en hablar sobre el proceso cautelar. Entonces, veamos, ¿qué nombres podría tener? Los nombres que podría tener el proceso cautelar puede ser diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares, medidas de garantía, procesos de aseguramiento. De todas maneras, todas ellas van enfocadas a asegurar el resultado del proceso que nosotros tenemos. Entonces, esto definitivamente que es una parte bien importante. ¿Dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿De acuerdo? No vamos a ir viendo como en orden el código por el momento, porque esta parte, antes de presentar un memorial de demanda, debo conocer esto. Esto está ya casi en la parte final de mi Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a extraer ese pedazo para la clase de hoy y después continuaremos con el resto. ¿Cuál es el fin? Estamos hablando del proceso cautelar. ¿Cómo se denomina? Pues vamos a ver cuál es el fin. El fin primordial que tienen los procesos cautelares es asegurar las resultas de un proceso futuro, ¿sí? Necesito tomar en cuenta estas para asegurar, obviamente, que el resultado que quiero en el proceso, pues se pueda llevar a cabo, ¿sí? Pueden pasar muchas vicisitudes, muchas situaciones durante la sustanciación y el desarrollo del proceso, pues para evitar una de ellas, precisamente para eso existen estas medidas precautorias. Entonces ahí les dejé puesta cuál es la finalidad. Por supuesto que esto que les estoy diciendo no está en el código, ¿verdad? Esto es algo que pues la doctrina la va a decir. El código se va a centrar, ahorita vamos a ver el código. Hoy necesito que ustedes me ayuden. Lo bueno es que ya hay 36 maestrantes presentes. Hoy ustedes me van a ayudar, porque de nada nos sirve ver lo que dicen los libros. Va a ser muchísimo contenido. Lo que nos interesa es lo que dice el código, porque es lo que nos va a servir.
Que también tenemos una función. Tampoco nuestro código nos da un artículo donde diga la función exactamente y taxativamente así, no lo va a decir. Pero la doctrina dice que la función de estas medidas precautorias es la prevención de consecuencias perjudiciales que posiblemente surgirán en el futuro. Cuando mi cliente llega a la oficina, yo debo visualizar todo el proceso, saber qué tipo de proceso. En este caso, por el curso que estamos viendo el juicio ordinario. Entonces me visualizo dentro del juicio ordinario y trato de evitar cualquier vicisitud y por supuesto ver a un corto plazo, pues el resultado que obviamente va a ser una sentencia, ¿verdad? Entonces, pues para esto va a servir las medidas precautorias. Veamos qué más hay. Les puse cuáles son las características. Cuando vemos estas cuestiones dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pues tenemos que estas son como características, si las queremos ver así, que van a aparecer únicamente maestrantes dentro de nuestra doctrina, ¿sí? No es algo que nosotros vayamos a tener literalmente de dónde nos vamos a ayudar un poquito o lo más cercano que tenemos a esas características, provisoriedad, periculum in mora, subsidiariedad. Veamos, necesito que alguien me ayude, busque su artículo 535 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos qué dice. Promoción inmediata del proceso, doctora. Sigamos. Ok. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Si el proceso hubiera de seguirse en lugar en que aquella se dictó, si debiere seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia. Ujú. Eh, Muchas si, gracias. si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedir al demandado previo incidente. Muy bien. Muchas gracias. Sería como lo más cercano que podríamos tener a las características. No las va a decir tal cual, pero sería como lo más cercano a lo que podríamos tener como las características. Por supuesto que va a ser una característica de provisoriedad porque yo la debo ver antes. Antes de iniciar el proceso, debo saber si necesito una de estas para poderme auxiliar de ella. Ahorita vamos a ver el listado, las tiene nuestro código. Por eso es previsorio, previsoriedad. Debo establecerla desde un inicio, saber si me sirve, no en todos los casos, por supuesto, maestrantes, que las voy a utilizar. Esto va a depender del caso que me esté contando mi cliente, la situación en la que él esté, qué es lo que necesitamos, el juicio que necesitamos. Obviamente, en este curso, pues estamos viendo el juicio ordinario, pero en el siguiente curso de procesal civil, ustedes ven el resto de juicios. El más grande es este. Y la base para todos los demás juicios, por supuesto que es este. Entonces, ustedes ven el resto de, y entonces ustedes deben evaluar si realmente para los demás juicios, pues también necesita o no una medida como estas. Periculum in mora, porque definitivamente hay un tiempo establecido para poderla llevar a cabo. O sea, ahí está, vamos a ver también una responsabilidad que la voy a utilizar, pero al cierto tiempo debo plantear mi memorial de demanda. No nada más la puedo usar y dejarla ahí, sino también hay una responsabilidad, periculum in mora. Subsidiariedad. ¿Por qué? Porque esto lo voy a llevar aparejado al proceso que estoy iniciando, pues en este caso sería nuestro juicio ordinario. Veamos qué más hay. Les puse acá, miren qué bonito. Entonces tengo esto. Hay una clasificación, se los puse y ahí en rojo les puse, hay una clasificación de Calamandrei. Calamandrei es una persona que escribe sobre procesal civil. Entonces, dentro de los libros que él tiene de procesal civil, pues él dice, ¿verdad? Que cuando hablamos de las medidas precautorias, él piensa que hay una clasificación. Veamos, porque tenemos que conocer qué dicen los libros y también lo que dice nuestro código. Entonces, él dice
que para él las providencias se dividen de la siguiente manera. Vean, se las puse ahí. Él dice que hay providencias introductorias que son anticipadas. Entonces, ¿qué hice yo? O sea, lo amarillo maestrante es lo que dice el autor. Lo de rojo es como que yo le voy diciendo, ¿será que tiene razón ese autor y será que las tenemos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? Tal vez no las vamos a tener tal cual el nombre que las dice, pero sí tenemos algo que se asemeja. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Los autores de los libros no están mal maestrantes. Que ellos les pongan un nombre, pues tiene, pero nuestro código las tiene. Veamos. Él dice que hay providencias introductorias anticipadas en nuestro código. Es que vieran todo lo bonito que tenemos para ver acá en este curso. Hay algo que vamos a ver que se llaman pruebas anticipadas. Yo les voy a mostrar cómo plantear esto. Y están en el libro segundo, en el artículo 98 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. No vamos a leer completo, pero necesito que alguien busque rápidamente el 98 y veamos qué dice solo el título de ese artículo. O nosotros también le llamamos el epígrafe de ese artículo, que sería como el título. Qué bueno que para esta hora ya hay 52, así que necesito que participen. Artículo 98, veamos qué dice. Artículo 98. Posiciones. Exacto. Para... Entonces, solamente ahí está bien, porque eso lo vamos a ver, no se preocupen que hay una clase donde les explico qué son las posiciones. Es un sobre, hasta en las diapositivas de esa clase yo tengo un sobre que les tengo que mostrar para ver cómo se plantea. Entonces, hay una parte del proceso donde necesito asegurar el resultado, pero puede ser que la persona que en algún momento me va a servir de testigo o cualquier situación dentro del juicio ordinario que estoy llevando y la persona quizás ya es de una edad avanzada o tiene alguna enfermedad, pero una enfermedad que definitivamente tenga como los días contados o algo así, puedo utilizar su testimonio o la situación que necesito para que no se pierda, porque es probable que la persona fallezca. Obviamente para todo esto, maestrantes, la persona tiene que estar en sus condiciones bien, ¿verdad? Pero puede ser, tampoco voy a abusar las pruebas anticipadas de una persona que está en el intensivo. Definitivamente no. Pero sí puede ser una persona que, por ejemplo, tenga cáncer, ¿verdad? Pero ya está en su etapa última, pero ella físicamente pues puede hablar, puede firmar, reconoce a las personas, pero está bajo un tratamiento, pues ella sabe que ya está pues en la etapa terminal, ya ha pasado todo lo crítico, si lo queremos ver así, y ya solo está como en esa espera, pero es importante dentro de mi proceso, entonces la voy a utilizar en una prueba anticipada para que no se me pierda. En este caso solo es un ejemplo, se me ocurre el testimonio de esa persona, ¿sí? Lo puedo utilizar como una prueba anticipada. O sea, ¿tengo que buscar cómo introducirlo al proceso? Sí hay cómo, sí, pruebas anticipadas. Veamos la segunda. Calamandrei dice que hay unas providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada. Veamos, en nuestro Código Procesal Civil, como que lo que se asemeja al título que él está dando, tenemos los procesos de ejecución. Les he explicado en las clases anteriores, que apenas hoy es la tercera, pues que tenemos un proceso que se llama proceso de ejecución y esos no lo vamos a ver en este, pero sí lo ven en el siguiente curso, pues ese proceso de ejecución sí existe. Entonces, sí lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? En el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que agarre su artículo 327, veamos qué dice. Sobre el título, ¿verdad? Procedencia del juicio ejecutivo. Perdón, disculpe, Bueno, compañero. entonces está bien. Entonces, veamos, ¿se dan cuenta? ¿Sí hay algo que se parece? Sí, hay un juicio que se llama juicio ejecutivo. Entonces, lo tenemos. Luego tenemos en amarillo, según Calamandrei, que hay providencias mediante las cuales se decide internamente una relación controvertida. Él le llama así a su clasificación. Sí, tenemos algo parecido dentro de nuestro Código Procesal Civil que puede aportar 231, 264 y 265. Necesito 3 maestrantes, solo vamos a leer el título porque no se preocupe, en algún momento lo vamos a ver, solo que ahorita solo estamos en la introducción de esto. 231, alguien que ya lo tenga, solo el título. Artículo 231, opción a la vía sumaria. Gracias. Tenemos un juicio que es juicio sumario, que sería pues
internamente para poder resolver una controversia. Veamos 264. Suspensión de la obra. Muy bien. Siguiente. 265. Obra peligrosa. Muy bien. Ahí para hacerles un poquito de contexto, que esto no lo ven en este curso, pero sí se ve en el siguiente, pues aquí de lo que estamos hablando son providencias mediante las cuales se decide internamente una relación controvertida. ¿Qué quiere decir? Que hay unos procesos dentro del Código Procesal Civil que me ayudan. Por ejemplo, yo estoy, por eso es de obra peligrosa, tengo mi casa, pero ¿qué pasa? Que a la par está mi vecino construyó, pero cuando él construyó, se partió mi pared. Entonces quiere decir que la obra nueva, obviamente es una obra nueva que se está levantando, pero está perjudicando mi terreno. ¿Puedo hacer algo? Por supuesto que puedo hacer algo. El vecino tiene en su patio un árbol, ¿verdad? Tiene años, él tiene un gran árbol de manzanas en su patio, pero ahora que como ya tiene muchos años, pues las ramas no están pidiendo permiso para salir, ¿verdad? Obviamente las ramas están saliendo en el patio de él, pero cuando yo miré en mi patio, se empezó a partir el cemento o lo que tenga en el patio, la grama, porque las ramas del árbol de mi vecino ahora se pasaron a mi patio y por supuesto que me está causando un perjuicio. ¿Puedo hacer algo? Pues sí, una vía para poder llevar ese tipo de conflictos es a través de los juicios sumarios. Por eso los artículos 231, 264, 265 son que corresponden al juicio sumario. Veamos la otra. Dice providencias que imponen por parte del juez una caución. Veamos si en nuestro código la tenemos. Sí, que es lo que ya leímos en el anterior, así que no vamos a leer otra vez, porque también pues se asemeja a lo que tiene el 531 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. O sea que la doctrina no está mal, la doctrina enumera lo que sí tenemos como las providencias cautelares como tal. Veamos qué más dice. Bueno, vean lo que les hice acá. Les hiciste esto. Hay un proceso cautelar, artículo 214. Aquí sí quiero que alguien pueda leer el artículo 214, por favor. Encienden su micrófono y lo leemos. $214. O bueno, permítanme, antes de ir al 214, no hemos leído ni el inicio. Veamos a alguien que lea el 516. Mejor vamos a empezar un poquito por ahí porque si no nos vamos a perder un poquito. Cuando abrimos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, dice, libro quinto, alternativas comunes. Vea, maestrantes, el epígrafe de eso dice, libro quinto, le pido a todos que se vayan conmigo al 516 antes de irnos al que ella nos va a hacer favor de leer. Vámonos al 516, vamos a leer los epígrafes que están arriba del 516 y dice, libro quinto, alternativas comunes a todos los procesos. ¿Por qué, maestrantes? Les reitero y les repito nuevamente que este juicio ordinario es lo que yo necesite para los demás juicios. Los demás juicios son súper chiquitos, el juicio oral casi que se ve en una clase y media, porque realmente es pequeño. El juicio ordinario como tal es todo el semestre, porque este me va a servir para todos los demás procesos. Por eso ahí dice libro quinto, todo lo que está en ese libro quinto dice es alternativa comunes a todos los procesos. Si le sirve algo de esto en los otros procesos, por supuesto que lo puede usar. Título primero, providencias cautelares. Capítulo primero, seguridad de las personas. ¿Sí? Ahora sí, maestrante, perdone que la haya interrumpido. Me voy al 214. Ok, permítame. Gracias. Medidas precautorias y ejecución. Artículo 214. El demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de presentar garantía. Si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe, o al pago si se tratare de cantidades en efectivo.
Muchas gracias. ¿Por qué leímos esto? Gracias, maestrante. Porque lo que ella está leyendo en el 212 hablamos de los alimentos. A partir de estos, este 214 pertenece al juicio oral, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cuestiones del juicio oral. El 214 habla sobre alimentos y el 214 pertenece al juicio oral. Y dentro del juicio oral hay un artículo, por eso es que lo ponemos acá, taxativo, que sí me habla así. Medidas precautorias y de ejecución. ¿Qué me está queriendo decir? Si dentro del juicio oral necesita utilizar una medida precautoria, puede utilizarla porque el artículo 214 así lo pide. Por eso se los puse acá, para que vean que nuestros juicios como tales sí van teniendo artículos en donde me van diciendo si los necesita utilizar, por favor, ahí están los procesos, las medidas cautelares, las medidas de garantía y puede utilizarlas todo el tiempo que lo considere. En ese proceso cautelar, pues dice, establece también que hay una garantía de un valor determinado e indeterminado del 10 o el 20%, que esto va a ser fijada por el juez. Hay una contragarantía que muchas veces se va a necesitar para que la persona contra quien recae un proceso cautelar, para que se lo pueda levantar. Entonces sí hay como un tipo de garantía o contragarantía dentro de los procesos cautelares. Por supuesto que estas cuestiones son fijadas específicamente por el juez, como se los puse allá. Luego les puse en la diapositiva requisitos para plantear un proceso cautelar. Dice, el que promueve el proceso cautelar debe prestar la debida garantía, ¿sí? Entonces, estamos dentro de esto, pues necesitamos tener la garantía respectiva, que es como un requisito, pues nosotros en derecho le llamamos sine qua non, ¿verdad? Un requisito sin el cual no se puede dar. Veamos qué más les puse. Les puse, el promotor del proceso debe determinar con claridad y precisión lo que se exigirá del demandado en el futuro proceso. ¿Qué quiere decir? Cuando utilizamos una de estas garantías, vamos a asegurar que a cierto tiempo vamos a presentar nuestro memorial de demanda, ¿sí? No puedo nada más iniciar el proceso ahí que se quede y dónde está el memorial de demanda y nunca presentar mi memorial de demanda. No puedo hacer eso. Tengo que asegurar prácticamente el resultado del mismo. Maestrante, le escucho. Veo que hay una manita levantada. Sí, muchas gracias, maestra. Excelente explicación. Vea, sobre el tema, ¿puede considerarse una obra peligrosa o una pared de 4 metros de altura, por ejemplo? Si la pared ya estaba construida y es pared perimetral, pero ya estaba construida y luego el terreno, el inmueble contiguo, pues construyeron una vivienda, pero por la altura puede considerarse en ese caso una obra peligrosa. Solo que aquí nos salimos del tema. No vamos a hablar de si es o no, y me disculpo, la clase de hoy no es de obra peligrosa. Perdone, no, sí, no. hay una clase No, pero es que se mencionó. Sí, Perdone, pero lo maestra, mencionamos. es que se mencionó. Ah, ya. Ajá. No, entonces no hay problema, en su momento lo voy a consultar. Sí, le voy a es que es un explicar. caso real que a mí me consultaron. Sí, por eso es que, vea, no es nada más de responder así. Necesitaría saber yo más información y me disculpo. Lo que yo hice y por qué hablamos de eso, y tiene usted toda la razón, es porque les estoy diciendo que hay algunas características que estamos viendo, pero estamos viendo de las medidas de garantía o del proceso cautelar como tal. Y estábamos viendo acá que hay unas características, entonces yo les digo, veamos si las características que dice el autor las tiene nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y por eso las fuimos viendo. En el 231, 265 y 264 vemos lo de la obra nueva. Me reservo un poquito, y no es que no les quiera ayudar, pero hablar de si es o no, necesitaría yo irme con ustedes. Primero, explicarle a qué juicio pertenece, cuál es el proceso del juicio, cuáles son los requisitos de ese juicio, las características de ese juicio. Y cuando hablemos de todo eso,
vamos y leemos todos los artículos que hablen de la obra nueva para que nos ayude a dar una respuesta. Realmente en esta clase no puedo alejarme de lo que estamos viendo porque eso no se ve en este curso. Sí, espero que me comprendan. No puedo alejarme de lo que verán en otro curso y hay una clase de juicio sumario. Y si me desvío para su respuesta, necesito ir a leer lo que es el juicio sumario, ¿verdad? Pero sí me desviaría muchísimo de lo que estamos viendo hoy. Entonces, por eso me disculpo, tampoco le puedo dar nada más una respuesta de sí o no. También usted me dice que es un caso que le dijeron, imagínese, es algo que a usted se lo dijeron, usted me lo viene a decir a mí, con esta pequeña información tampoco es posible dar una respuesta nada más así al aire, ¿sí? Entonces, por eso es que no abarcamos eso. Continuemos. Les puse acá. Por supuesto que más adelante necesitamos asegurar que vamos a iniciar el proceso. Si voy a utilizar una de estas, debo asegurar el proceso. Veamos, aquí le puse cómo sería un ejemplo de lo que le estoy diciendo en la realidad. Veamos el caso. Aquí vamos a ver a quién. Vamos a ver. Maestrante Virginia. Esa es la primera que logro ver ahí. Dígame, Lida. A ver, veamos el caso. Vamos a escucharla porque ustedes aquí son los futuros abogados. Lea el caso que dice en la diapositiva. Juan Pérez no ha prestado ningún tipo de pensión alimenticia para su hijo y esposa. Ella desea plantear un juicio oral de fijación de pensión alimenticia en contra de él. No cuenta con las pruebas suficientes, tiene por sabido que él saldrá del país debido a ello, existe el peligro que no se pueda plantear él mismo y se vulneren los derechos. Necesidad de plantear el proceso cautelar de arraigo y a los 15 días siguientes del plazo a partir del ejecutado, el proceso cautelar debe interponer la demanda principal. Se debe fijar la cuantía de la acción si fuera el caso. Se debe indicar el documento que servirá como medio de prueba y si lo que se interpone es una medida cautelar, debe acompañarse al escrito de demanda. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos un caso. Ahí estamos diciendo que él, pues obviamente hay un menor de edad, ¿verdad? Que no puede comparecer por sí mismo. Como estamos diciendo que estas medidas cautelares pueden servir para todos los procesos, por eso es que no se lo puse en un juicio ordinario, que es la materia, para que usted vea que sí en todos los juicios puede aparecer. Como habíamos leído anteriormente el artículo 214, es que entonces le traigo, y el 214 hablaba del juicio oral, y pues ahí menciona que dentro del juicio oral puede utilizar las medidas, entonces le traté de poner un ejemplo allí. ¿Qué pasa? Pues hay un menor de edad que ante la irresponsabilidad de un padre, ¿verdad? Pues no le da la pensión alimenticia, tal como se dice acá, se va a plantear el proceso, pero él se quiere ir del país. La madre lo sabe, ¿qué va a hacer? No va a esperar a que se vaya a iniciar su proceso porque ya no va a estar. Entonces debe utilizar una medida precautoria rápida para asegurar que esa persona se quede dentro del proceso, obviamente ya ni siquiera pueda salir del país, y pues así asegurar que su proceso se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de las medidas. En este caso, ahorita vamos a ver la clasificación bien que tiene nuestro código, pero hay una que se llama arraigo. Aquí veamos el arraigo desde lo civil, porque también hay una cuestión que son cuestiones de arraigo en el derecho penal. Por eso es que a veces mis estudiantes me hablan de penal cuando estamos en civil, pero es por eso, las similitudes de las palabras. Pero el arraigo, pues en derecho penal, pues vamos a la audiencia de primera declaración y en audiencia de primera declaración, pues queremos indicar que mi patrocinado, a través de los siguientes medios de prueba, como cartas del pastor, de la iglesia, del sacerdote, la cuestión de luz, voy a probar el arraigo de esa persona, pero lo estoy hablando en derecho penal, en audiencia de primera declaración. Entonces no se me pierda por allá porque aquí estamos viendo el arraigo, pero el arraigo no como algo penal, sino como una palabra que la voy a utilizar dentro del derecho civil, ¿sí? Bueno, entonces ese sería como un ejemplo. También ahí le pongo que va a presentar a los 15 días, hizo favor la maestrante Virginia, de
poder establecer ahí, como ella lo leyó, pues a los 15 días tengo la responsabilidad de poder iniciar el proceso respectivo, ¿verdad? Ya nos vamos dando cuenta con los casos, qué bonito es todo esto, de verdad. Veamos, ¿cuál es el trámite para que pueda interponer? Yo se los traté de poner lo más sencillo posible. El código a veces no lo dice tan así, pero yo trato de hacerle un esquema en derecho. Nosotros trabajamos con muchos esquemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vamos a nuestro examen técnico profesional, nos dicen en el examen, explique el trámite de las medidas precautorias. Yo tengo que tener por lo menos un esquema en mi cabeza para poder hablar. Ya las palabras me tienen que fluir, pero si no tengo ni siquiera un esquema, por eso tal vez van a haber siempre esquemas así, pero es por eso. Nos sirve mucho para explicar. Entonces, ¿cuál sería el trámite en otras palabras? Pues vamos a interponer la medida que consideremos. El juez va a fijar la garantía. Ya vimos allá que hay un mínimo y un máximo. Recordemos dónde está. De 10 y 20% va a ser fijado por el juez. Entonces, por eso lo traemos aquí. El juez es el encargado de fijar la garantía. Se fija la providencia cautelar, o sea, la que hayamos decidido, pues definitivamente que nos van a decir si hay lugar o no hay lugar, ¿verdad? Porque puede que en algún momento pues no le den al lugar, ¿verdad? Entonces, se va a fijar la providencia cautelar y vea lo importante. El actor tiene 15 días, ¿para qué dice? Para entablar la demanda. O sea que no quiere decir que la va a dejar sola, no la puede dejar sola. Lo que tiene que hacer es definitivamente plantearla y tiene una responsabilidad del abogado a los 15 días, pregunta de examen, ¿al cuánto tiempo debo entablar mi memorial de demanda? Tengo 15 días. Entonces yo debo pues decirle a mi patrocinado, vea, vamos a hacer tal y tal cosa, pero eso sí, usted tiene una responsabilidad de que a los 15 días sí o sí tenemos que presentar el memorial de demanda, ¿verdad? Porque esto es una acción previa a que se inicie el memorial de demanda como tal. ¿De acuerdo, maestrantes? Esto es algo previo para evitar que yo pierda incluso un testigo, incluso pierda, como en este caso, ante la irresponsabilidad de un padre de no presentar las pensiones alimenticias y aparte que se quiere ir del país, pues entonces para evitar todo eso y asegurar, debo utilizar rápidamente estas medidas. Es una forma de accionar rápidamente que nos da nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Veamos, vamos a continuar y dice, hay otra clasificación, veamos. Aquí vimos que la clasificación era de Calamandrés. Veamos ahora, hay otro libro que tiene su propia clasificación. ¿Quién es el autor? Pues el autor es Carnelutri. Él también es un autor que habla y escribe cuestiones de derecho civil. Entonces, como también es muy mencionado dentro del derecho civil, pues él también da su clasificación. Solo que él, a comparación del otro, mire cómo no lo divide. Para él, estas medidas o este proceso cautelar se divide en conservativos y también innovativos, ¿verdad? Veamos si quizás dentro de mi Código Procesal Civil y Mercantil hay algo que se asemeje a lo que él dice conservativo. Sí, la anotación de la demanda. Hay una dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil que se va a llamar así las anotaciones que puede tener el memorial. Entonces, pues sí lo tenemos. Tal vez no tan con el mismo nombre, pero existe en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Innovativos, ¿qué es lo que tenemos como más cercano a lo que él está queriendo decir? El embargo, ¿sí? Incluso le acabo de dar un ejemplo de un caso donde está pues el embargo como una medida eminentemente civil, dejando atrás las cuestiones penales. Entonces tenemos definitivamente que el embargo como tal. Entonces, por eso les digo, cuando los autores escriben de derecho civil no están ajenos a las cuestiones que están sucediendo, no están ajenos a nada de eso, simple y sencillamente, pues sí los establecen y sí tienen una razón de ser dentro de nuestro proceso. Vamos a continuar.
Entonces, ahora sí, vaya conmigo, libro quinto, providencias cautelares. Lo que vimos son cuestiones, pues, que tienen que ver con cuestiones eminentemente que tiene la doctrina y que hemos visto que sí o sí lo tenemos en nuestro código. Entonces, váyase conmigo al libro quinto y en su libro quinto, a partir del artículo 514, vamos a ir viendo lo que tenemos que ver acerca de esto. Mira, 514, 523, 524, vamos a ir viendo. Libro quinto, providencias cautelares. Y tenemos 516 como ya la providencia cautelar como tal, ¿sí? Entonces necesito que se ubique ahí y que veamos. Le puse libro quinto, providencias cautelares. Luego les puse, las regula el libro quinto en su título primero y cómo las va a dividir. Ya vimos la división de dos de Carneluti y Calamandrei, ya vimos cómo lo dividen ellos, pero veamos cómo lo divide ya nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Pues lo divide de la siguiente manera: seguridad de las personas y las medidas de garantía. Entonces, ¿cómo las va a dividir, maestrantes, para que no se pierda? En dos. Las que van dirigidas a la seguridad de las personas como tal y las que van a ser una medida de garantía. ¿De acuerdo? Continuemos. Voy a regresar. Esto lo hago para que no se me pierda. Recuerde que hay dos: seguridad de las personas y las medidas de garantía. Hay dos. Vamos a ver solo la primera para que no se me pierda. ¿Cuáles son esas de la seguridad de las personas? Obviamente, como no me cabía aquí, pues utilicé atrás, pero de las dos, ahorita solo vamos a ver una: la seguridad de las personas. ¿De qué artículo a qué artículo vamos a hablar? Lo correspondiente a la seguridad de las personas, del artículo 516 al artículo 522. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. La seguridad de las personas, del 516 al 522. Bueno, entonces ahora sí, váyase conmigo y vamos a nuestro código, porque aquí sí lo vamos a ver desde nuestro código. Artículo 516, lo primero yo ya se los había leído, entonces dice norma general, artículo 516. Para garantizar, recuerde que la que estamos viendo son la primera, que va enfocada a la seguridad de las personas. Entonces dice, para garantizar la seguridad de las personas, vea, protegerla de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o la buena costumbre, los jueces de primera instancia. Bueno, entonces yo ya sé que ante quién voy a ir a plantear esto, ante el juez de primera instancia. ¿De dónde saqué eso? El código me lo dijo, ¿sí? Los jueces de primera instancia decretarán de oficio, o sea, el juez lo puede hacer solo o a instancia de parte. ¿Qué quiere decir a instancia de parte? Que el sujeto A va y se las solicita, ¿de acuerdo? Según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establezca la ley. Los jueces menores, es decir, ¿cuáles son los jueces menores traídos a la realidad en nuestro país? Son los jueces de paz. Entonces dice, los jueces menores, es decir, los jueces de paz, pueden proceder si hay un caso de urgencia, entonces ellos entran inmediatamente, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia que corresponda de la diligencia que hubieran practicado. ¿Por qué les hago esta aclaración? Los juzgados, pues obviamente están de 8 a 3:30, los juzgados de instancia. Pero si tenemos una urgencia como estas, pues existe una institución, pues ahora están las cuestiones del MAINA, y los juzgados de paz que podrían atender durante la noche, porque esto es una cuestión de urgencia. Estamos hablando de cosas de familia. Entonces, ¿puedes estar? Sí. ¿Pueden ellos decretarlas de oficio? Sí. Pero al día siguiente de mañana, digamos que eso suceda en la noche, ellos pueden actuar.
los juzgados de paz. Al otro día, a las 8 de la mañana, lo deben de poner de conocimiento de un juzgado de primera instancia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el trámite? Dice, artículo 517. El juez se traslada donde se encuentra la persona que deba ser protegida, porque recuerde que esta es una medida para proteger a una persona, la estamos protegiendo de algo que ella está surgiendo de un peligro. Entonces dice, el juez se traslada donde se encuentra la persona que deba ser protegida para que ratifique su solicitud si fuera el caso y hará la designación de la casa o establecimiento a la cual va a ser trasladada. Seguidamente hará efectivo el traslado a la casa o establecimiento designado, entregará a través de un acta los bienes de uso personal, fijará la pensión alimenticia que debe ser pagada, si procediere, tomará las demás medidas necesarias para la seguridad de la persona protegida y le entregará orden para que las autoridades le presten la protección del caso. Si se trata de un menor o incapacitado, la orden se entregará a quien se le encomiende la guarda de su persona, es decir, la guarda o custodia de ese menor de edad. Posteriormente dice la intervención del Ministerio Público, si se trata, vea para cuestiones de examen, aquí hay cuestiones. Si hay menores de edad o incapacitados, se certificará lo conducente al Ministerio Público para que bajo su responsabilidad inicie las acciones que procedan. Cuando hablamos acá del Ministerio Público, pues también entra a conocer la Procuraduría General de la Nación. Si hay cuestiones de menores incapaces, que se le quede maestrante en procesal civil y mercantil, la Procuraduría General de la Nación siempre va a estar en representación de ese menor de edad o incapacitado, ¿de acuerdo? Oposición, ¿qué pasa? Están dando una medida y por supuesto que alguien se quiere oponer. Veamos qué hace si se opone. Artículo 519. Si hubiere oposición de la parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada. Ve, aquí ya empieza lo que le digo. Por el procedimiento de los incidentes. Prometo que durante el semestre sacaré un tiempo para explicarle cuál es el procedimiento por la vía de los incidentes. El auto que lo resuelva es apelable. ¿Qué quiere decir, maestrante? Que ahí va a haber una resolución y si no está de acuerdo con la medida, obviamente esa es la persona contra quien se está poniendo. Si no está de acuerdo, pues puede apelar. Tal vez ahorita no me entienda qué es apelación, pero en la última clase, que es 15 y 16, hasta en ese momento vemos los recursos. Hay un recurso que se llama de apelación para que si no estoy de acuerdo en algo, presente mi documento. A eso le voy a llamar un recurso de apelación, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay menores o incapacitados, dice menores o incapaces abandonados. Vea, porque no sabemos qué se nos va a presentar. Ya leímos, yo en mi código le tengo al inciso A, digamos donde está el 517, tengo inciso A porque para mí que eso es como una cosa que me puede suceder. Entonces, veamos si hay unos menores o incapaces abandonados. ¿Por qué estamos viendo esto, maestrantes? Porque son medidas precautorias y pues lo que estamos viendo, como lo dice la diapositiva, la seguridad de las personas, ¿verdad? ¿Qué pasa si cuando estamos hablando de una seguridad de las personas es un menor o incapacitado abandonado? Y usted es el abogado, ¿qué va a hacer, maestrante? Por eso le decía, lamentablemente yo quisiera decirle, mire, no tiene que leer nada. Pues si no lee, no va a saber. Usted va a ser el abogado más adelante. El que tiene que saber qué hacer en el momento es usted, ¿sí? Por eso le digo, en este curso tenemos que leer. Leer, 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 y lo tenemos que leer con pasión, con emoción, porque si no, pues no nos va a funcionar, ¿verdad? Ahí están. En el código están las respuestas, maestrante, pero si usted ya no la repasa conmigo, digamos, yo ahorita le voy a decir que estamos leyendo, pero lo siguiente ya no me da tiempo. Y le digo, pues los va a leer usted porque son cosas que pueden entender. Pero, maestrante, si usted no lee, más adelante le va a llegar un cliente y usted no va a saber qué hacer porque usted no leyó su código. Subraye su código. Un código en blanco, yo siempre le voy a decir, un código en blanco no le sirve de nada, ¿sí?
Usted tiene su código en blanco es porque no está estudiando, no está repasando. Un código que está subrayado, que tiene sus anotaciones, es un código bonito, ¿sí? Porque quiere decir que usted está repasando, está apuntando, porque a usted le va a servir, ¿sí? Entonces, ahí hay otro caso, maestrante. Pero, ¿qué pasa? Si a usted le van a llegar a decir que necesitan una medida de seguridad para la persona, pero es un menor, es abandonado, ¿qué hace? Usted no sabe qué hacer. Vea lo que dice el código. Siempre que por cualquier medio, esto es el 520, llegue a conocimiento del juez que un menor de edad o incapacitado ha quedado abandonado, vea, por muerte de la persona a cuyo cargo estuviera. Tenemos un menor ahí, se murió, en todos casos lo que está diciendo. Quedó abandonado porque la persona pues se murió, dice, a cuyo cargo estuviere, o por cualquier otra circunstancia, dictará, vea, con intervención del Ministerio Público, pero esto es la Procuraduría, las medidas conducentes para el amparo, la guarda y la representación del menor. ¿Se da cuenta, maestrante? Tiene usted que saber, usted solo llega al vecino y le va a decir que pasó tal y tal cosa y usted no sabe qué hacer. Hoy estamos aprendiendo, maestrantes, que hay unas medidas de seguridad para esas personas, ¿sí? Porque puede que no sea directamente el menor el que venga y se lo diga, pero si usted como vecino se dio cuenta que la señora tiene un menor de edad y se murió, le dio un paro cardíaco, no sé, cualquier situación y se murió y el menor de edad está ahí solito en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Algo hay que hacer por ese menor. Pues es una medida de seguridad, ¿sí? Y es una medida de seguridad de la persona. Veamos. Yo le puse como otro inciso al artículo 521. Restitución al hogar de menores o incapacitados, así dice el título. Artículo 521. A solicitud de los padres, tutores, guardadores o encargados, el juez dictará las medidas que estime oportunas a efecto de que el menor o incapacitado que haya abandonado el hogar sea restituido al lado de las personas a cuyo cuidado o guarda estaba. ¿Qué pasa? Hay un montón de veces que aparece, ¿verdad? Que un menor de edad se fue, se fugó y después anda por ahí, pues necesitamos tener una medida de seguridad, sobre todo porque es un menor de edad. En algún momento, pues ya decide regresar a su casa, pues necesitamos ver quién lo va a cuidar, pues necesitamos establecer quién tiene la guarda, quién tiene la custodia de ese menor de edad, ¿sí? Porque lo que estamos viendo aquí son la seguridad de las personas y muchas veces esos procesos de seguridad de las personas pues son en menores de edad. También ahí me dice cuál es el trámite en el 522. El juez hará comparecer, vea, al menor o incapacitado a su presencia, levanta un acta donde le hace constar todos los hechos relacionados con la causa del abandono, dicta las disposiciones que cree necesarios e inicia en su caso los procedimientos que corresponden. Estas diligencias se harán saber a quien tenga o sea el protutor, si lo tuviera el menor incapacitado, a fin de que practique en su defensa las gestiones que corresponden. ¿Se da cuenta, maestrantes? Son apenas unos cuantos artículos que me dicen de las medidas de seguridad. También para todo esto, ¿qué le puedo decir? No todo el tiempo van a haber medidas de seguridad. Realmente esto es algo, tal vez usted lleva ya 10 años de vivir con su vecino y jamás miró como los ejemplos que ahí dice en el código, pues no las vamos a utilizar, ¿verdad? Esto es, si en determinado momento pues está vulnerando la seguridad de una persona, pues civilmente lo podemos hacer a través de las providencias cautelares como la seguridad de las personas. Apenas son unos cuantos artículos, hay varias como partes que nosotros tenemos y por supuesto que las vamos a llevar. ¿Qué le puedo decir, maestrante? Haga sus anotaciones, porque ya vio que ahí dice una cosa y abajo dice su trámite, dice otro y dice su trámite. No lo vamos a variar, tampoco yo no quise pegar eso aquí porque solo así son 29 diapositivas de hoy y si le pongo yo a pegar todos los artículos aquí se le hacen como 100 diapositivas o 60 diapositivas de una sola clase, pero para eso está su código. Ahí usted no se le va a perder del 516 al 522. Vamos a continuar. Regreso.
Le dije que hay providencias cautelares para asegurar a las personas, pues ahí está. Pero veamos la segunda. Tenemos providencias cautelares que son unas medidas de garantía. ¿Cuáles vamos a utilizar un poquito más? Estas, las medidas de garantía. La seguridad de las personas es solamente de verdad casos como los que están ahí, que no siempre vamos a tener a la mano, pero las medidas de garantía sí. ¿De acuerdo? Veamos. Aquí le puse, recuerde que habían dos, la seguridad de las personas, por eso ahora se los puse en naranja, ya vimos los artículos. Y ahora, ¿cuáles son las siguientes? Las medidas de garantía. ¿Cuáles vamos a utilizar más? Yo siempre he pensado que utilizamos mucho estas medidas de garantía, no porque las otras no, pero en la seguridad de las personas realmente es alguien que esté en peligro, pero si donde usted vive no ve cosas de esas, ni usted tampoco las está sufriendo, pues no las vamos a utilizar, pero estas tal vez sí un poquito más. Las medidas de garantía, ¿de qué artículo a qué artículo tenemos? Del 523 al 537. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la medida de arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro. No es el secuestro de secuestrarse a una persona, porque eso es de derecho penal, así que no se me vaya a confundir. Hay intervención, hay providencias de urgencia, ¿sí? Repito, se las puse acá. Estas nos van a servir mucho más para asegurar el resultado de un proceso. Entonces, veamos la primera. ¿Qué le puse ahí? La medida de arraigo. Pero maestrante, quiero repetirle otra vez. Vamos a ver una medida de arraigo, pero una medida de arraigo civil, ¿sí? Porque me ha tocado. Mire ahora con el TikTok, que sí, que la maestrante me explicó una cosa que ni era así, porque yo ya lo vi en un TikTok, hasta me mandaron el video del TikTok y era una legislación mexicana. Entonces tenga cuidado con lo que también comparte, con lo que ve, porque tengo que asegurarme que sea un arraigo, pero sea arraigo de derecho civil, no sea un arraigo penal y tampoco sea un arraigo de una legislación diferente, porque pues en TikTok de todo nos aparece, pero tenemos que ubicarnos en lo que estamos de nuestro curso, ¿verdad? Tiene que ser enfocado en procesal, civil y mercantil, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá el arraigo, se lo puse ahí, no es algo que yo quise poner. Veamos qué dice. El arraigo es una medida precautoria que es dictada por el juzgador a petición de una parte cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto o finalidad que el arraigo abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder la sentencia que se dicte. Entonces, el arraigo pretende la constitución de garantía por parte del arraigado en los siguientes tres casos. ¿Qué quiere decir, maestrante? Le puse acá. ¿Qué es lo que quiero? Quiero iniciar mi proceso. Regreso al ejemplo que habíamos visto del inicio y que la licenciada Virginia hizo favor de leer. Quiero iniciar un proceso de fijación de pensión alimenticia. El papá, como ya sabe que lo quiero demandar porque le he pedido de buena manera la pensión alimenticia para los menores de edad y él se rehúsa a hacerlo. Entonces, pues tengo que acudir a este proceso. Pero entonces él dice, sí, que me voy a ir para no pagar y toda esa situación, pues entonces ahí está una medida de arraigo. Puede suceder también que hay una forma de poderlo solventar, ¿verdad? A veces, vean, yo lo veo desde una perspectiva, pues obviamente diferente. Estas cuestiones son de mucha madurez entre las parejas, porque siempre lo he dicho, el niño, ¿por qué tendría que estar pidiendo que le den comida, sus alimentos, su salud, su educación? Porque A y B, que son los papás, se pelearon, ¿verdad? No tendría ningún sentido, sin embargo, pues obviamente, pues es parte de, ¿verdad? Porque B se encapricha de que no le quiere dar a A y entonces ahí inicia un proceso y pues son los procesos de juicios orales, ¿verdad? De la fijación. Cuando tan fácil fuera si la persona B fuera responsable de que es el papá y pasara la pensión, ¿verdad? Pues, pero no sucede. Entonces, ¿qué pasa?
viene, ve y dice que, ay, sí, que me va a iniciar el proceso, que yo mejor me voy a ir y todo. Una de las cuestiones podría ser que sí se tiene que ir. Hagamos en cuenta que no todo es malo, ¿verdad? Hay personas y papás que a pesar de que se resisten, pero se tienen que ir de viaje, no porque se quiera escapar, sino porque justamente le salió una beca, se tiene que ir, o justamente pues ya tenía un viaje planificado, o tiene que ir a una capacitación, entonces se está yendo al país por un mes quizás, o 2 meses, o no sé, pero en ese tiempo necesito iniciar el proceso, entonces ya lo platican y pues él también, como lo dice la diapositiva, puede nombrar un apoderado. Pues para esto necesitamos ir al derecho notarial, celebrar el documento notarial, que podría ser un mandato. Entonces, el papá se va y da un mandato, en este caso, pues podría ser un mandato general con cláusula especial, esto lo ven en derecho notarial. Entonces, ya con ese documento, él se puede ir a su viaje, se puede ir de vacaciones, se puede ir a estudiar, a su beca, a lo que sea, que le vaya bien, pero dejó el documento respectivo. ¿Para qué? Para que podamos seguir el proceso, pero para eso debe existir un mandato. Y ese documento dice que él dejó en su lugar a su hermano o buscó un abogado o lo que sea, la cosa que alguien que lo va a representar y ya se puede llevar el proceso en representación de él. Eso también podría ser, ¿de acuerdo? Ahora, si definitivamente pues no hay esa forma de poder entablar, porque él tiene razón, tiene que irse por una beca que se ganó, pues la forma de solucionarlo sería a través, como lo dice ahí, de celebrar el documento respectivo y pues que él dé lo respectivo. Ahora, si no, pues sí estamos ante la medida directamente pues del arraigo. Veamos qué dice el artículo 523. Cualquiera puede leer. Hay 63. 523. Sí, por favor. El 523 dice, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba establecerse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en que se deba seguirse el proceso. El arraigo de los que estén bajo patria potestad, tutela o guardia o al cuidado de otra persona, solicitado por sus representantes legales. Se decretará sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez, y producirá como único efecto mantener la situación legal en que se encuentre el menor o incapaz. Muchas gracias. Ya vi que alguien aquí en el grupo se me adelantó a algo. Les mandó que no se utiliza el Ministerio Público en el PGN. Eso lo vemos solo que más adelante. Pero le agradecemos a alguien que ya se adelantó a lo que estamos por ver en los siguientes días cuando entablamos un memorial de demanda. Pues le agradecemos el apoyo que ella ha dado ahí. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Entonces, ella nos hizo favor de leer lo correspondiente al arraigo. Muchas gracias. Veamos, esto tampoco es de mi autoría, lo traje de migración porque me parece muy puntual la definición que tienen ahí, entonces se los puse. Ahí. Dice el arraigo civil. Los arraigos de tipo civil son por distintos procesos, especialmente juicios ejecutivos de cobros de deudas. Me gustó por la definición que tiene. Hay arraigos que son de tipo familiar, como los juicios por pensiones alimenticias, que es lo que estamos viendo. Entonces, por eso se los traje, porque me parece muy buena la participación de migración en cuanto a estos temas. Entonces, se los dejé pegado ahí. ¿Cuáles son los efectos del arraigo? Pues, ¿para qué estamos poniendo un arraigo? Pues ahí está la razón de ser. ¿Por qué quiero poner un arraigo? Pues ahí están los efectos en el 524. ¿Qué pasa si alguien se quebranta el arraigo? Pues está los artículos que nos van a hablar acerca de ello. También les puse en la diapositiva, las consultas de arraigo pueden realizarse en el sitio web. Una vez me pasó con mi cliente que me llama y me dice, fíjese, licenciada, que definitivamente yo quería viajar, pero estoy acá en el aeropuerto y no me dejan salir porque dice que tengo un arraigo, ¿sí?
Entonces, por supuesto, yo ya le explico a él que tiene esta cuestión porque ha sido una cuestión precisamente como una medida precautoria y que pues obviamente la anotación estaba puesta días anteriores porque vimos que va a haber un plazo de 15 días para iniciar el proceso. Entonces no habían llegado al plazo de los 15 días, por eso es que él ni sabía que tenía la anotación y pues no podía salir del país, ¿verdad? Y pues obviamente cuando yo ya voy, busco y hago la diligencia, pues sí tenía que ver específicamente por un proceso de pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces puede que la persona no se entere, pero no se entera porque se la acaban de poner y justo salió del país, quería salir del país y ahí se da cuenta de la anotación. La maestrante Lucía Victoria, si pudiera apagar su micrófono. Gracias. Bueno, entonces esas son las cuestiones que pues están acerca del arraigo. Por supuesto, maestrante, que aquí hay muchísimos artículos que sí los va a tener que leer porque como le digo, no es que me vaya a dar tiempo, pero sí vemos que el arraigo pues es esa cuestión a través de una medida, que aquí lo vemos como una medida de garantía, pues para que la persona no salga del país. Esa es la cuestión primordial, que no salga del país. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar un proceso y necesito que esté presente en el proceso para que, por supuesto, mi cliente pueda visualizar el resultado de su proceso, que cuál va a ser, pues obviamente tener una sentencia como tal, ¿sí? Bueno, tenemos la siguiente. Lo demás, ahí hay artículos, usted los puede ir leyendo. Como le digo, yo no lo puedo obligar ni tampoco le puedo decir, maestrante, le voy a dar un punto si lee o le voy a dar 5 puntos si lee. La verdad es que por la cuestión pues de la universidad no tengo como puntos ahí a favor que yo diga, mire, si lee le voy a dar 2 puntos. No tengo esa opción. Así que el que quiere leer, enhorabuena, yo le invito a que lea y el que no, pues no puedo hacer más, ¿verdad? Pero sí yo los invito a que por favor repasen, ahí está. Veamos la siguiente, es una anotación de litis o anotación de demanda. Se decreta únicamente cuando exista controversia, se los puse ahí, referente a la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre bienes inmuebles. ¿Cuál es el objeto de esa anotación de litis o de la anotación de la demanda? Dar publicidad sobre la existencia del proceso, es decir, la existencia de litigio sobre un bien. Entonces nosotros tenemos, pues definitivamente que esto tiene que ver mucho con el derecho notarial. Nuestro derecho civil no es un derecho que esté solitario, que esté solito, que sea un derecho individual, no. Necesitamos de las otras ramas del derecho. Entonces, necesitamos de derecho notarial. Ya hemos visto acá, pues, algunas cuestiones que se ven en derecho notarial que necesitamos. En la anotación de litis o anotación de demanda, por supuesto que cuando celebramos, pues, algunos documentos que son legales ante un notario, pues va a quedar que el bien tiene una anotación respectiva. ¿Esto cómo voy a buscar? Gracias a, no porque la pandemia haya sido buena, por supuesto que no, pero a raíz de la pandemia muchas de las cosas que tenemos hoy en día, hablando legalmente, pues tenemos los portales y los usuarios para que a través de la distancia los podamos ver. Entonces ingresamos al registro de la propiedad y podemos ver, como aquí estamos viendo, que lo que necesitamos o al hablar de los juicios ordinarios, pues, y de todo lo civil, hay inmerso bienes y por supuesto que bienes inmuebles. Entonces, para ver si tiene algún gravamen, ¿verdad? Ese bien inmueble, esa casa, ese terreno que no lo puedo vender, pues necesito buscar la anotación respectiva y dónde lo voy a ver en el registro de la propiedad. Y lo necesito hacer precisamente para que no se venda el bien. Necesito que me den una pausa de 2 minutos que no tengo carga, pero mi cargador está como a 10 pasos de mí. Entonces solo voy a traer.
Bueno, ya regresé. Entonces tenemos esta notación de demanda y por supuesto que eso lo necesitamos desde el derecho notarial para poderlo revisar. ¿Dónde lo vemos? O la acción inmediata para poderlo ver, definitivamente que es en el registro. Pues obviamente esto es, tenemos un juicio ordinario, tuve un juicio ordinario, pues estos juicios ordinarios son largos, en donde definitivamente lo primero y vamos a seguir con el ejemplo que les di desde la semana pasada, dentro de los hermanos que era un rectángulo, la parte de atrás para uno, la parte de enfrente para el otro y el resto del bien inmueble, pues para otra persona. Una de las cuestiones primeras que debemos hacer es ver cómo está ese bien, si tiene un gravamen, si no tiene un gravamen, si se puede vender, si no se puede vender, pues todo esto es una anotación de litis o anotación de demanda, ¿sí? Nos sirve, por supuesto que me sirve, ¿de acuerdo? Por supuesto que una de las cosas o finalidades, tal como lo dice, es pues el objeto que voy a ver cómo está ese bien, ¿verdad? Para saber si entra o no al proceso, si entraría, cómo entraría a nuestro proceso. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil está en el artículo 526 y pues dice, cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. Efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre los mencionados bienes. Esto también ya va a depender mucho de los abogados. Ya yo una oportunidad tuve que celebré un documento tal, pues obviamente notarialmente, a los siguientes meses viene la persona que mire que me explica cómo está su bien y todo. Entonces, ¿qué hago yo dentro de mi escritura? Porque en derecho notarial se les explica que la hoja de papel de protocolo le queda en poder del notario. Yo a máquina le hice la anotación, ¿verdad? De que pues tenía un gravamen, ¿verdad? Para que no se me olvidara que pues eso tiene un gravamen porque por el proceso que estábamos siguiendo a la persona teníamos que tener claro que el bien inmueble pues ya tenía un gravamen y una anotación para los pasos siguientes que debemos dar. Entonces también tenemos esta medida de garantía. Veamos lo siguiente, aquí solo les dejé otro ejemplo que podría ser 1166 de nuestro Código Civil, pues es un claro ejemplo de esto. Veamos la siguiente. Ejemplo. Vamos a ver, maestrante Gustavo Adolfo. Leamos el caso que está ahí en la pantalla, por favor. Muy bien, licenciada. Dice, en un juzgado se discute la propiedad de un bien inmueble y por medio de ella se logra que la RGP, Registro Es el Registro General de la Propiedad. Gracias. Haga una inscripción del bien inmueble objeto de la demanda. Esto se efectúa para que las personas a nombre de quien aparece en la inscripción registral no pueda vender el bien inmueble sin que la persona compradora se entere que existe un litigio sobre el bien. Muchas gracias. Entonces, pues estas cuestiones son bien importantes, sobre todo porque si en determinado momento pues se llegara a vender o no ese bien inmueble, pues esto ya podría ser constitutivo de algún delito eminentemente penal y ya podríamos verlo por esa rama. Entonces ahí les puse un pequeño ejemplo de cómo podríamos llevar a la práctica la medida de garantía que vimos. Veamos otra. Un embargo. Artículo 527, ¿qué será un embargo? ¿Cuál será el objeto del embargo? Veamos qué dice el artículo 527. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Embargo. Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. Muy bien. Por supuesto que este embargo tiene como finalidad, ¿verdad? Limitar, si se quiere ver así, la facultad de poder disponer el titular de un bien. Como que le limitamos eso, ¿verdad? Hay una
Esto va muy ligado, por eso es que al final aparece como ligado a esto. Si hay un embargo es porque tenemos una anotación, como que estos dos van juntos, los tenemos ahí. Por supuesto que el objeto principal del embargo es que la persona pues no pueda disponer de él, ¿verdad? Hasta que solvente la situación, pues va a poder disponer de su bien. Hay algunas cuestiones que en los procesos, como en los juicios ejecutivos, hay algunas cuestiones que están embargadas, hay algunas cuestiones que necesitamos vender los bienes, estos en los juicios ejecutivos, necesitamos vender los bienes, los ponemos en pública subasta, el dinero que tenemos es para solventar la situación objeto del proceso ejecutivo, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos que no tengan anotaciones, que no tengan embargo, y si tienen el embargo, pues cuál es la forma de proceder. Acá les puse un ejemplo, cómo ya lo podríamos llevar a la práctica. Maestrante Mónica Patricia, creo que es. Le escucho, si pudiera leer el ejemplo que están visualizando, por favor, maestrante. Como que no la veo. Maestrante Elvin. Miren, como que tampoco está. Alguien que esté ahí disponible. Que manda, maestra, leo el ejemplo. Sí, por favor. Disculpe. Prohibición realizada por el Estado a través de un juez, por medio del cual se le informa a una persona que no puede enajenar uno o varios de sus bienes inmuebles. Se litiga una deuda y como esta no puede ser solventada en efectivo, se paga con el bien o bienes inmuebles que se posea. Recae sobre bienes inmuebles y cuentas bancarias. Muchas gracias, maestrante. Entonces les puse ahí como un ejemplo de cómo se podría llevar a la práctica la medida de garantía, ¿verdad? Entonces aquí está, y pues cómo se podría ver definitivamente en un proceso que, por supuesto, al hablar del embargo hay muchísimas formas, como le decía, en los juicios ejecutivos, pues también saber si se puede o no vender el inmueble como tal. Veamos, hay otro que es el secuestro, artículo 528. ¿Alguien más, maestrantes? Yo a veces voy tratando, les digo quiénes, pero también me gusta porque a veces nada más se quedan conectados y no están presentes. Y luego en el examen que yo tengo la culpa. Entonces sí me gusta ir viendo si están o no están, y a veces ya vieron que los cacho que no están. A ver, alguien más, espéreme, déjeme ver, voy a ver a quién encuentro por aquí. Es que solo así me doy cuenta que están ahí nada más conectados y no están. Eric Estuardo. Maestrante Eric Estuardo. Maestrante Scarlett Kimberly. Ya ven que no están. Ya ven que quiere hablar maestrante Ana Gabriela. A ver, maestrante, la veo con ganas. Participe. Sí, mi linda, es que tengo mala la computadora, pero lo voy a hacer desde mi teléfono. Muy bien, la escuchamos. Dice, artículo 528, secuestro. El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. En igual forma, se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o que se constituya, modifique, extinga cualquier derecho sobre los mismos. Muy bien, entonces aquí en el secuestro, pues no es como lo vemos, muchas gracias, no es como lo vemos como un delito que se secuestraron a una persona, porque ese es un delito dentro del derecho penal. Pero aquí el secuestro no es más, como lo dice el artículo 528, pues quitarle el desapoderamiento de una cosa a una persona que sea el deudor. No solo debe algo y tiene algo de valor, debe algo, pues le quitamos algo que sirva para saldar eso, como el vehículo o cualquier situación, y la ponemos en resguardo de una persona que va a tener el cargo de depositario, ¿sí? Mientras logramos solventar la situación
por lo menos tenemos como rescatar ese bien y ponerla ahí en manos del depositario mientras solventamos la situación, y puede ser que con ese bien pues nos alcance a cubrir en determinado momento. Si fuera un caso de deuda, pues tal vez nos logra cubrir, si tuviésemos que vender eso, un poquito el monto de. Entonces hay cosas que debemos secuestrar, quitarlas de manos del deudor para ponerlos en depósito de alguien mientras seguimos llevando el proceso y vemos qué pasa con ese bien. Les puse, pues aquí, ¿qué es lo que dice? Pues el código recae sobre toda clase de bienes, pueden ser vehículos, algún tipo de acciones, alguna motocicleta, ¿verdad? Pero en pocas palabras es eso, la persona que nosotros necesitamos rescatar ese bien para ponerla en depósito. Hablamos de un depositario. Más adelante vamos a ver las personas que también intervienen, como lo dice el código, y pues también pueden haber depositarios que son nombrados. En este curso no lo ven, pero sí cuando vean el otro curso, pues hay depositarios que necesitan ser nombrados durante el proceso precisamente para ver estas cuestiones acerca de los bienes. Luego tenemos intervención. Veamos qué pasa con esto. Yo le puse acá en la intervención, ¿qué es una intervención? El deudor deja de disponer del negocio que produce rentas, ganancias, y el juez nombra a un interventor que lleve las riendas del negocio mientras sabemos qué vamos a hacer. Esta intervención no se le puede confundir en el examen con el secuestro, porque el secuestro le estoy dando ejemplos como un vehículo, como una acción, como una motocicleta, y no lo puede confundir con la intervención porque vea sobre qué recae la intervención. Se lo puse aquí. Recae sobre establecimientos, sobre propiedades, como comerciales, cuestiones industriales, cuestiones agrícolas. Entonces, en cuestiones de un examen, digamos, como que no voy a poder perder una o más bien equivocarme de una cosa con la otra porque realmente son totalmente diferentes, ¿verdad? En el examen, si le está diciendo que es una anotación que se tiene en una demanda, pues usted no me va a ir a poner la intervención si hasta la misma palabra lo dice, anotación de la demanda. Siento que estas cositas son varias si usted lo quiere ver hoy, pero que a la hora del examen yo sé y confío en que les va a ir bien porque realmente una a la otra no se van a parecer, ¿verdad? Entonces le puse aquí, tenemos el artículo 529 y pues en este artículo 529 pues me dice incluso en qué va a recaer, ¿verdad? Maestrante, ya la vi por ahí que me está levantando su manita. Maestrante Mónica, dígame. Gracias, licenciada. Perdone, hace un momento me llamó, pero me tuve que levantar a abrir la puerta. Perdone, yo he estado leyendo un par de artículos, entonces sí estoy por clase. No tenga pena. No se preocupe, yo bien dije que por eso era, no se preocupe. Lo que a mí sí me gusta es siempre ver si están por ahí, porque de verdad que si no se conectan y no ven, a mí me da pena, ¿verdad? Pero yo trato de ver ahí quiénes están y no están, ¿verdad? Pero comprendemos eso, no se preocupe. Providencias de urgencia, veamos. Hay un artículo 530, veamos para qué sirve esto. Se los puse acá y dice, se interpone cuando no es aplicable ninguna otra medida. ¿Qué va a pasar? Es decir, cuando no existe regulación específica aplicable al caso concreto. Usted necesita plantear algo, pero no sabe qué plantear, porque cuando usted revisa, voy a regresar, el listado de medidas de garantía, lo que usted quiere no es el arraigo, tampoco la anotación de demanda, no es un embargo, no es un secuestro, no es una intervención. Y entonces, ¿qué hago? Pues mi Código Procesal Civil y Mercantil me tiene una solución, pero siempre y cuando usted como abogado se dé cuenta que no era el arraigo, que no era anotación, porque si no, no la va a poder usar. Siempre y cuando no sean estas, entonces el código tiene una respuesta, que es específicamente la providencia de urgencia, y así le voy a llamar. Se interpone cuando no es aplicable ninguna otra medida. Como abogado revisé, no hay, entonces puedo utilizarla y le voy a llamar providencia de urgencia. ¿De acuerdo? Esto está en el artículo 530. Luego, veamos 531, 532 y 533. Les había hablado un poquito de la garantía, que quién es el que fija las garantías, pues el juez.
¿Dónde vamos a encontrar esto? 531, 532, 533. El 531 habla básicamente de la garantía. El 32, que hay medidas cautelares solicitadas en la demanda, que ya presentamos nuestro memorial de demanda, pero es hasta en el memorial de demanda donde voy a presentar mi medida cautelar. Y pues por supuesto que vimos que también hay una contragarantía. Entonces, ¿por qué les puse estos aquí, maestrantes? Es importante que los lean, ¿sí? Recuerde que la anotación va a ser para usted, al que le va a servir es a usted. Entonces, veamos lo que dice en la garantía, artículo 531. De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. ¿Se da cuenta? El que está pidiendo la garantía, perdón, la providencia debe tener una garantía. ¿Quién es el responsable? Pues ahí nos dice. Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen y no será ejecutada la providencia si el interesado no presta garantía suficiente, a juicio del juez que conoce del asunto. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuere por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá del 20%. Recuerda que hay una diapositiva donde le puse artículo 214, dice la garantía, y le puse esas flechitas, y aquí lo saqué. Cuando fuere por cantidad indeterminada, el juez fijará el monto de la garantía, ¿sí? Entonces hay en algún momento que necesita fijarse, pues ese monto de la garantía se va a hacer dentro del 10% y el 20%, y el juez es el encargado de poderlo establecer, ¿de acuerdo? Y por supuesto que dice la responsabilidad de la persona que está iniciando prácticamente este proceso. Veamos qué más le puse acá. Vamos a repasar. Aquí, ¿cómo vamos a levantar un arraigo? Esta es una cuestión que literalmente no lo va a encontrar en los artículos taxativamente como que le diga, mire, ¿cómo va a levantar un arraigo? Esto no lo va a encontrar literalmente así. Esto ya es como una cuestión eminentemente como de práctica, de cómo podríamos nosotros levantar un embargo, porque al final el arraigo va a estar ahí. Pues en algunas ocasiones porque va a ser dependiendo, maestrantes, cómo esté la situación o el caso de la persona, ¿verdad? En algún momento puede ser que un mandatario judicial con representación, que en este caso puede ser un abogado, un familiar, muchas veces puede ser dentro de los grados de ley. Les hablaba de un mandato, es un documento que es celebrado ante un notario, es algo eminentemente pues notarial. El mandato es un documento que es escrito, se hace en una escritura pública, en una hoja de papel de protocolo, se debe inscribir a donde corresponde, ¿verdad? Entonces, muchas veces la persona dice, mire, es que yo tengo un arraigo, yo quiero salir del país, pero mire que si me voy al aeropuerto me van a agarrar y la gente tiene miedo. Entonces uno le dice, vaya, mire, porque de verdad a veces no debería de ser así, pero las personas se asustan, o sea, de verdad, las personas ir a un juzgado y tal vez no logran separar entre lo civil y lo penal y piensan que solo van a llegar y se los van a llevar a una carceleta, pero eso es solamente si son cuestiones penales. Entonces, alguna forma para solventar el miedo que muchas personas tienen es, pues veamos que vamos a realizar un mandato y pues así otra persona va a diligenciar todo lo que correspondiente a su persona. Esto, les aclaro, maestrantes, va a depender sinceramente de cómo está el caso, ¿sí? Porque esto es una cuestión eminentemente de práctica. Entonces, muchas veces va a depender cómo está la situación, desde cuándo se lo pusieron, si pues está dentro de un proceso o no está dentro de un proceso eminentemente, ¿verdad? Entonces, una cuestión podría ser eso. Podríamos, a veces hay arraigos que tienen que ver con penal y no están ligados solamente a la cuestión civil. Entonces, necesitamos enviar un memorial y vamos con una copia de ese memorial, pues lo mandamos al juzgado donde se encuentra, se solicita dentro del memorial, pues que se remita un oficio para que se levante esa medida de arraigo, ¿sí? Entonces, pues necesitamos presentar ese memorial,
lo llevamos y pues ahí decimos dentro de las peticiones del memorial que se levante y que se oficie desde el juzgado respectivo, que sea el juzgado el que envíe el oficio, pues obviamente como a migración y a donde corresponda, para que se levante pues esa medida como lo sería el arraigo. Otras veces le dicen a uno, mire, ya no es necesario y solamente tenga sin entregar el memorial y todo, ya solamente tenga el oficio, ya está firmado o ya estaba incluido dentro del proceso, pues ya solo hace falta llevar el oficio, pues uno como abogado puede decir que uno mismo va a llevar el oficio para que se levante dicho arraigo. Pero como les digo, no hay como un proceso eminentemente de decir cómo va a ser, sino va a ser dependiendo por qué está el arraigo de la persona. Lo que para A puede ser aplicable, para B puede no ser aplicable. Yo ya tuve uno donde tuve que hacer el memorial y todo, y voy y hago los trámites. Ya tuve otra persona que ni siquiera necesitaba hacer el memorial porque el juzgado no lo quería, sino era como, mire abogada, ya entró el proceso, está. Me mostraron los documentos, ya se había pedido. Lo único que se necesita es llevarlo y que se oficie de aquí para las cuestiones de migración. Entonces, incluso esa vez me dijeron, mire, si usted quiere, usted lo puede llevar. Yo, pues, para agilizarlo, lo firmaron, lo sellaron y todo, lo fui y lo entregué para que se levantara el arraigo. Pero va a ser dependiendo la situación en el que se encuentre la persona. Nuestro código como tal no va a encontrar que le diga cómo levantar un arraigo. Maestrantes, lo siento mucho, pero el código no lo va a decir. Son cuestiones que vamos aprendiendo en la práctica, dependiendo cómo esté el proceso, porque le digo, si es una cuestión eminentemente penal, pues, ¿qué proceso voy a llevar ahí? Pues es otra cosa. Si lo tengo aquí como civil, sí, pero ¿cómo lo tengo? ¿Por qué surgió? ¿Está dentro de un juicio de pensión alimenticia? Hay algunas veces que el cliente no nos cuenta todo. Cuando vamos a ver el proceso, por supuesto que no le podemos quitar el arraigo. ¿Por qué no le puedo quitar el arraigo? Porque estamos todavía dentro del proceso de fijación de pensión alimenticia y pues no se ha resuelto la situación, por lo tanto no le van a quitar el arraigo, pero para todas las personas es diferente. Todavía tengo como 2 minutos, vamos a terminar con esto, les puse acá. La señora Ana Pérez comparece a su bufete, usted es el próximo abogado. Le manifiesta su intención de promover una acción judicial en contra del señor Perico de los Palotes. Le presento a mi autor porque todo el tiempo que le hable de un caso le voy a estar hablando de este señor. Entonces, en contra de Perico de los Palotes, a quien dio en arrendamiento un bien inmueble por la suma mensual de 2.500 quetzales. El inmueble se encuentra ubicado en Quetzaltenango. El señor Perico de los Palotes adeuda a la fecha 5 mensualidades. Su clienta también le informa que, según sabe ella, el inquilino, además de abandonar el inmueble, tiene la intención de viajar y residir en el extranjero. Además, dispondrá de 2 bienes inmuebles de su propiedad. Eso le fueron a decir a usted, que es el abogado. ¿Qué va a hacer usted? ¿En qué caso se solicita una providencia precautoria? ¿Queda obligado al pago de daños y perjuicios? ¿Qué podría hacer Perico de los Palotes para evitar esa medida? ¿Qué medida recae sobre un establecimiento comercial? ¿Será que el artículo 530 me ayuda en algo? ¿Será que el artículo 537? Preguntas como esas van a llegar a su bufete porque usted en un corto plazo va a ser el abogado. Qué bueno que fuera así, ¿no? Los casos nos llegan así como esto y dentro de eso tengo que saber qué voy a hacer. ¿Alguna de las medidas aplican? Sí, por supuesto que aplica, pero ¿cuál? Le puse este muñequito porque representa lo que tenemos que pensar. ¿Cuál sería la idea? Pues usted respóndase esto, que le sirva. Ahí está lo que vimos esta semana y listo. En el examen, ¿por qué le estoy poniendo esto? Porque en el examen yo también le voy a poner casos. No crea que nada más porque las definiciones ya están ahí. Le puse en estas diapositivas muchos casos porque así, maestrantes, como le va a llegar a su bufete y usted va a ser el próximo colega mío. Entonces tiene que saber qué hacer. Entonces en el examen yo pongo casos, en este curso pongo casos y usted debe decidir qué va a hacer. Por supuesto que para el hacer hay una sola respuesta, como le dejé en el último ejemplo. Así que les voy a pasar estas diapositivas. Hemos terminado. Medidas precautorias, la seguridad de las personas y medidas de garantía. Así que los veo el siguiente sábado y creo que nos quedó el tiempo justo. No sé si alguien tengo como medio minuto, alguien tiene aún una pregunta.